Buen día, chicas y chicos. Bueno, primero, antes que nada, nuevamente les pido una disculpa por mandarles el video hasta ahora, pero bueno, ya les comenté ahí por el grupo qué fue lo que sucedió. No obstante, bueno, vamos a comenzar, ¿de acuerdo? De todas maneras, si después del video tienen alguna duda, algún comentario, sugerencia, etcétera, ya saben que con toda confianza pueden decirme tanto por Classroom y por WhatsApp. Bueno, el tema que veremos en estas semanas va a ser ahora relacionado con el ámbito de literatura, en especial lo referente a las antologías y los prólogos de textos literarios, ¿sí? Bueno, ya veremos más a profundidad el tema, pero primeramente vamos a ver qué es el prólogo, ¿sí? Antes que nada, el prólogo forma parte de un grupo denominado como los textos introductorios, ¿sí? Existen diferentes tipos de textos introductorios. Estos textos introductorios tienen la finalidad, pues, de presentar una obra, ¿sí? De presentar su contenido. Y primeramente anteceden pues, al desarrollo de la obra, ¿sí? O sea, es como lo primero que vamos a ver en un texto. Ahora, vamos a entender a una obra como todo aquel texto, ¿sí? Por ejemplo, ya sea un libro completo sería una obra, o un cuento dentro de un libro sería una obra, o un ensayo es una obra, ¿sí? O sea, obra es un término genérico. Así le podemos hablar a cualquier tipo de texto, una obra, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo que se realizó, que se creó, ¿sí? Bueno, teniendo eso en mente, vamos a comenzar. Tenemos diferentes tipos de textos introductorios. Entre ellos, pues tenemos al principal de todos, que es la introducción, ¿sí? Introducción o también denominado como inicio. La introducción ya todos conocemos que es esa parte de un texto en el que explica la estructura del texto, describe al texto, o sea, por ejemplo, en un ensayo, no sé si se acuerdan que en el ensayo hicieron una introducción en la que ustedes explicaban el propósito, qué partes componían a su obra, qué era lo que de qué iban a hablar ustedes. Pueden hablar también de qué tipos de trabajo se relacionan con el mismo que han hecho. Sí, la introducción es esa presentación del libro, perdón, del texto que se va a leer, ¿sí? Yo le voy a decir a mi lector o lectora qué es lo que va a leer a continuación, ¿sí? Pero también existe otro texto introductorio que se denomina presentación. ¿Por qué? Porque este texto así se titula presentación viene comúnmente en los textos literarios, ¿sí? En novelas, en antologías de cuentos o en poemarios o ¿qué más? O hasta en un libro, en una antología o un compendio de leyendas, de mitos, va a haber esta presentación porque lo que intenta es explicar algunas circunstancias históricas de por qué se realizó esa obra. También algunos datos del autor, por ejemplo, si leemos un libro de cuentos de Juan Rulfo, pues esta presentación va a decir algunos datos del autor. También puede mencionar qué tipo de corriente literaria pertenece, pertenece al texto o algunas publicaciones que se hayan realizado anteriormente de esa obra, ¿sí? Bueno, después tenemos otros tipos de textos introductorios como son la dedicatoria o la advertencia, ¿sí? La dedicatoria es, por ejemplo, aquel párrafo breve en el que se indica a quienes se le agradece, ¿sí? Por ejemplo, yo como autora, puede ser de una novela, yo puedo agregar una dedicatoria, decir, esta novela se la dedico a mi familia por ser quienes siempre me han apoyado y han estado ahí para mí, ¿sí? Eso se puede hacer en cualquier tipo de texto, ya sea, por ejemplo, una tesis de licenciatura, de maestría o de doctorado, por ejemplo, en una novela, en un cuento o hasta en un ensayo puede haber dedicatoria, ¿sí? También en cualquier tipo de texto puede haber advertencias. ¿Por qué? Porque las advertencias solamente son también textos breves en donde se le advierte precisamente a la lectora o al lector si hubo algunas fallas ahí en el texto, por ejemplo, si hubo erratas, es decir, algunos errores,
¿Qué más? Si faltó algo por agregar en el texto, o también se exponen algunos motivos de por qué se realizó tal obra. Puede ser que la obra trate temas pues algo controversiales o fuertes, y por tanto pues es necesario que el autor de la obra haga una advertencia, ¿sí? Bueno, y dentro de estos textos introductorios tenemos algunas similitudes. Por ejemplo, estos textos se elaboran después de que se realiza la obra, porque nosotros no vamos a comenzar a iniciar a hacer una introducción de un texto que todavía no tenemos. Por eso es importante primero hacer el desarrollo, la conclusión, para ver qué fue todo lo que abordamos en el texto, para que ahora sí, en los textos introductorios, por ejemplo, en la introducción, explicar de qué va a tratar el libro, o el texto, perdón. Entonces, por eso es importante elaborarlos después de que se escribió la obra. Y bueno, también se tratan algunos aspectos generales de la obra, como les mencionaba, por ejemplo, en la introducción, mencionamos la estructura del texto, etc. Y bueno, también en estos textos introductorios es importante realizar una crítica constructiva a la obra, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a explicar si el texto es pertinente o no es pertinente y por qué, si es adecuado para cierto público y por qué o por qué no, etc. Y bueno, podemos clasificarlos según su importancia, ya sean indispensables o prescindibles. Por ejemplo, los indispensables son aquellos que tienen que ir sí o sí en un texto. Pero los prescindibles son aquellos que pueden o no pueden ir, de acuerdo al gusto del autor o de la autora, ¿sí? Ella o él va a decidir si quiere o no poner estos textos. Y los indispensables son, por ejemplo, las introducciones, las presentaciones o los prólogos, ¿sí? Esos tienen que ir sí o sí porque son la presentación de nuestra obra. Y los prescindibles pueden ser los agradecimientos o las advertencias. Y bueno, entonces vamos ahora con otro tipo de texto introductorio, que es el prólogo, ¿sí? Primeramente, el prólogo comúnmente se encuentra en textos literarios, ¿sí? En un prólogo lo podemos encontrar en una novela, en un cuento, porque hay cuentos breves y cuentos largos. Podemos encontrarlo en una antología de textos literarios, por ejemplo, en una antología que recupere varios cuentos, o en un poemario, ¿sí? Por ejemplo, en este libro, ¿sí? Por ejemplo, en este libro es una antología de cuentos de Edgar Allan Poe. Y aquí al inicio del libro tenemos el prólogo, ¿sí? El prólogo correspondiente a pues esta antología de cuentos. Más adelante les estaré explicando, bueno, más bien en la próxima semana veremos a más profundidad que es una antología de textos literarios, pero por el momento les muestro estos ejemplos de libros que son antologías y que además tienen su prólogo correspondiente, ¿sí? Por ejemplo, esta es otra antología de cuentos de Juan José Arriola. Y aquí al inicio de la antología tenemos el prólogo, ¿sí? Y ya después acá tenemos los cuentos. Pero si se fijan, esta obra literaria en sí tiene su prólogo. Por ejemplo, también están estos dos ejemplos de antologías de cuentos de Gabriel García Márquez. Y cada una tiene su respectivo prólogo, ¿sí? Por ejemplo, aquí está. Si se fijan, esta es la antología de donde yo saqué el ejemplo que les mandé del prólogo, ¿sí? Miren, es 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez y aquí está el prólogo, que es ¿por qué 12? ¿Por qué cuentos? Y ¿por qué peregrinos? Ese es el prólogo que ustedes leyeron para su actividad, que más adelante les explicaré cómo realizarla. Y bueno, aquí está el prólogo. Asimismo, en este otro libro tiene su respectivo prólogo al inicio. Miren, aquí por ejemplo también se encuentra una dedicatoria, pero eso ya es decisión del autor. Y bueno, después viene el prólogo, ¿sí?
El autor también, el autor de la obra o de la antología, de la novela, del cuento, etcétera, él decide si realiza el prólogo él mismo o si le pide a otra persona que realice el prólogo de su propia obra, ¿sí? Eso ya es decisión del autor. Pero comúnmente es alguien externo a la obra quien realiza el prólogo. Pero bueno, en el caso de esta antología de 12 cuentos peregrinos, Gabriel García Márquez decidió él mismo hacer el prólogo, ¿sí? Bueno, esos son algunos ejemplos de antologías de textos literarios y cada una tiene su respectivo prólogo. Como les digo, más adelante ya veremos más a profundidad las características de la antología de textos literarios, pero por el momento les muestro que tienen su respectivo prólogo, que como ya comentábamos es un texto indispensable. Entonces, ¿qué es el prólogo? Como ya les comentaba, es un texto introductorio que viene al principio de las antologías o de cualquier texto literario. Y su estructura va a ser también de inicio, desarrollo y cierre. Hay que recordar que los textos por sí mismos tienen su propia introducción, desarrollo y conclusión, aunque se denominen textos introductorios, porque se le denomina texto introductorio por la función que tienen, ¿sí? De introducir al lector. Entonces, estos textos, bueno, ya les comentaba, aparecen al principio del libro. En el texto, bueno, el prólogo puede ser escrito tanto por el mismo autor de la obra, es decir, por ejemplo, en este caso, el prólogo está escrito por el autor de esta antología, que es Gabriel García Márquez. Él escribió su propio prólogo, pero también sucede que una persona externa a la que escribió el libro también haga el prólogo, ¿sí? Puede ser que yo realice el prólogo de la novela de algún autor reconocido, puede ser. Eso ya va a depender bueno, es una decisión del autor, ¿sí? Y bueno, principalmente pues le brinda al lector, como ya comentábamos, una introducción de qué tratará el libro. Adelanta algunos aspectos necesarios para comprender la obra. También puede dar su opinión y enmarca en la obra un contexto que ayuda a comprender mejor de qué va a tratar la obra, ¿sí? O pues la antología. Y su función es invitar al lector o a la lectora a leer el libro. También lo que intenta es interesarle, ¿sí? Le dice así como que algunos aspectos que le pueden ayudar a interesarse más en la obra, además de que le ayuda a comprender algunos aspectos de la misma, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles son sus características? Ya vimos cuál es su intención y demás. Entonces, lo que intenta, pues, es ofrecer esta información que ya les comentaba, de forma pues como narrativa, ¿sí? Como si yo le estuviera contando al lector o la lectora estos aspectos históricos, algunos datos del autor, etc. Pero también se agrega la opinión. Entonces digamos que es un tipo de texto argumentativo, pero asimismo es narrativo, ¿sí? O sea, sabemos que es argumentativo porque da su opinión y argumenta de por qué le gusta o por qué no le gusta, por qué recomendaría la obra y por qué no, ¿sí? Pero se relata de manera narrativa, o sea, se escribe como si yo estuviera contándole algo a alguien. Pero además no hay que olvidar que se da esta perspectiva crítica del texto, ¿sí? O de los textos, ya sea una antología, por ejemplo. Entonces, por eso argumenta, porque dice qué le gusta o qué no le gusta, siendo pues esta crítica del texto. Y pues el prólogo es indispensable pues para comprender esta obra, ya sea desde la perspectiva del autor o desde la perspectiva de otra persona externa a la obra. Como ya les comentaba, es necesario causar interés en el lector o la lectora para leer la obra, ¿sí? Se incluye el contexto de la obra, quién es el autor, se cuenta un poco de la vida del autor, también agregando aspectos históricos y bibliográficos que le ayuden a la lectora o al lector a entender la obra. Y pues el prólogo está dirigido especialmente al lector, ¿sí? O sea, yo le estoy diciendo, el prólogo es para contarle a la lectora o al lector de qué va a tratar la obra, ¿sí? ¿Cómo se ubica en un contexto histórico determinado? ¿Quién es el autor? ¿Qué
qué es lo que te gustó, qué es lo que no te gustó de la obra, por qué la recomendarías o por qué no la recomendarías, ¿sí? O sea, el prólogo es una invitación, es un texto introductorio para el lector o la lectora. Bueno, entonces ahora que ya vimos qué es un prólogo y sus características, les comento que la actividad es leer el prólogo que ya les comentaba de Gabriel García Márquez, que es este, ¿sí? Ahí se los pusieron en su cuadernillo o también está publicado en Classroom. Y bueno, aquí les explico quién es Gabriel García Márquez y también que este prólogo está precisamente en el libro que ya les enseñaba, que es el de la antología de 12 cuentos peregrinos. Y bueno, lo que van a hacer es leer este prólogo, leanlo completo por favor, y posteriormente van a contestar a las preguntas. ¿En qué tipo de persona gramatical está escrito el prólogo? Esto es importante porque los prólogos se escriben de manera directa o indirecta, ¿sí? La manera directa es cuando el prologuista, que así se le conoce a la persona que realiza el prólogo, hago paréntesis, cualquier persona puede ser prologuista, ustedes también lo pueden ser. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer el prólogo de un cuento o de una antología, ustedes son prologuistas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces estos prólogos se realizan de manera directa o indirecta. La indirecta es, por ejemplo, cuando el prologuista le habla de tú al lector, ¿sí? Cuando está su prólogo narrado en segunda persona. Pero también puede ser escrita en tercera persona, que es de manera indirecta, es decir, perdón, en impersonal, es decir, que no le habla tal cual a alguien, sino es muy neutral su discurso, ¿sí? La forma en cómo se dirige al lector. Y bueno, el resto de las preguntas ya las abordé en el resto, bueno, en el video. Y ustedes ya van a determinar de qué habla el autor en el inicio, en el desarrollo y en el cierre del prólogo. Puede ser que al inicio de un pequeño recorrido histórico de cómo realizó los cuentos, en el desarrollo puede hablar de qué tratan estos cuentos, es un ejemplo. Y en el cierre decir, bueno, finalmente estoy contento con estos cuentos por esto y esto y esto, ¿sí? O sea, eso ya lo van a leer ustedes y determinar qué se menciona en estas tres partes de la estructura de un prólogo. Y bueno, también asimismo ustedes van a determinar si el autor habla de algunos datos de su vida, si explica de qué tratan los cuentos, todas estas características que ya vimos que tiene un prólogo. Después de leer el prólogo y contestar las preguntas, van a leer este cuento titulado Espantos de Agosto. Este cuento de Espantos de Agosto viene precisamente en esta antología que yo ya les mostré de 12 cuentos peregrinos. Ese cuento conforma la antología. Y precisamente este cuento lo menciona el autor en su prólogo, ¿sí? Lo van a leer pues para que más o menos tengan una idea de por qué incluyó estos cuentos o para que también lean algo de lo que él incluye en esta antología y posteriormente van a contestar a estas 4 preguntas, simples preguntas de si te gustó el cuento, si lo recomendarías, qué pensaste del cuento, etcétera, porque eso también es importante ya que eso es parte de su opinión. Y si recordamos, en un prólogo también argumentamos y opinamos de por qué o por qué no nos gustó el libro, bueno, la obra, o por qué o por qué no la recomendarían, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso, para saber si la recomendarían o no la recomendarían, es necesario que lean algo de lo que compone a esta antología, ¿sí? Y bueno, eso sería todo de la semana. Sería todo lo que veríamos en la semana. Y ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia, ya saben, pueden decirme con toda confianza, siempre estoy al pendiente. Y la próxima semana ya veremos con más detalle las características de la antología, ¿de acuerdo? Y también si ustedes tienen alguna sugerencia de algún autor que quieran que leamos, por ejemplo, Juan Rulfo, Rosario Castellanos, no sé, algún autor que ustedes quieran, aunque no sea mexicano, no hay problema, lo podemos leer, solamente háganme la observación, ¿de acuerdo? Les deseo una excelente semana y nos estamos viendo
la próxima.